Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a platicar de un tema un poquito interesante porque existen algunos colegas, me ha tocado platicar con empresarios o incluso con colegas que pues obviamente estamos inmiscuidos en el tema fiscal y pues siempre estamos buscando cómo pagar los impuestos más bajitos posibles, ¿verdad? Yo creo que es un anhelo de todo empresario, cómo pagar los menores impuestos. Sin embargo, existe la cuestión de que los empresarios, pues digamos que una queja recurrente del empresario es, oye, es que pago muchos impuestos. Y le preguntan al contador, ¿verdad? Contador, ¿cómo le hago para pagar menos impuestos? Y el contador lo que contesta es, pues es que gaste más o casi no tiene gastos y por eso está pagando muchos impuestos. Aquí es esa situación de decirle, de asesorar al cliente a decirle gaste más, es en lo personal, y perdón la palabra, es una aberración para mí. ¿Por qué? Pues porque antes todo es bonito, les digo yo, desde cuando estamos en un Excel o en un PowerPoint, cuando estamos haciendo los negocios, ¿no? En ese caso, cuando estamos proyectando cómo hacer un negocio, pues obviamente estamos viendo las ventas, los costos, los gastos. ¿Y qué es lo que siempre se busca en un negocio? Toda la vida buscamos ganar más dinero. Los negocios para eso se ponen, para ganar dinero. Entonces, ¿cuál es la idea de los negocios? En los negocios es vende mucho y gasta poco. Eso es la filosofía de los negocios en general. Entonces el empresario o los empresarios o los emprendedores pues se empiezan con esta ideología, por así llamarlo, ¿verdad? De generar muchísimo dinero y ganar muchos millones. Pero luego se topan con pared con el tema del contador, porque a veces como contadores, y a lo mejor incluyo una disculpa a nombre de todos los contadores de México, pero a veces los contadores no estamos preparados para poder asesorar de manera correcta. Y esto porque se da no es porque nos falte capacidad, ni mucho menos. Esto básicamente se da porque en el tema de contadores, les he de platicar, que los contadores a veces cuando estamos en la escuela, pues tomamos ya como que digamos, una línea terminal de la carrera y muchas veces va enfocada o bueno, los que nos dedicamos a este tema de los impuestos, al tema fiscal. Entonces, y se los digo con conocimiento de causa, cuando nos dedicamos al tema fiscal, pues obviamente perdemos un poquito de vista otro tipo de cuestiones que también incluyen la contabilidad, como el tema financiero, el tema de costos, o sea, otro tipo de cuestiones y nos enfocamos nada más en la parte fiscal, lo cual no es tan correcto a la hora de asesorar un negocio. ¿Por qué? Porque los impuestos, yo siempre les he dicho, los impuestos son una consecuencia de, o sea, los impuestos no son un origen, los impuestos siempre son una consecuencia. Entonces, en este sentido, nos olvidamos o por el hecho de que yo nada más me centro en el tema fiscal, a mí no me importa el tema financiero de la empresa. O sea, y muchas veces los contadores no sabemos si el empresario gana o pierde. O sea, esa es la realidad. No estamos sabiendo si el empresario pues gana mucho, gana poco, no sabemos. El empresario obviamente pues tampoco sabe. Y yo nada más me enfoco en cómo bajarle los impuestos. Pero entonces aquí es como que voy medio a ciegas. ¿Por qué? Pues porque yo como contador, si yo nada más estoy asesorando en la parte fiscal, pues obviamente y la parte fiscal proviene de la parte financiera, y si nadie se está haciendo cargo de la parte financiera, pues traemos un gran problema, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente damos este tipo de asesorías que son unas asesorías incorrectas. ¿Cómo que gasta menos? Pues eso es ilógico. En la empresa se busca siempre, perdón, ¿cómo que gasta más? Gasta menos. En las empresas siempre se busca gastar lo menos posible y tener las mayores ventas posibles para efecto, pues, de generar mayor ganancia. Ahora, a veces los empresarios también les metemos este chip de, no sé si sea miedo o qué sea, de que, es que ya voy a pagar muchos impuestos. Pues está bien, digo, no que esté bien, pues, pero la realidad es que si yo estoy pagando impuestos es porque estoy ganando más dinero. O sea, si yo les dijera a ustedes, oye, te voy a dar 100 pesos, pero te voy a quitar 30, ¿qué me dirían? No, no, entonces no. Pues sí, pues dame los 70, ¿verdad? O sea, a final de cuentas, no me vas a quitar el 100% ni me vas a quitar más del 100%, que a veces los empresarios piensan o temen que les van a quitar hasta más de lo que ganaron, cuando eso no es así. O sea, si yo estoy ganando, si yo vendo, pues obviamente voy a tener que pagar un impuesto que no me gusta, que es alto, bueno, eso es otra cosa. Pero pues debo de saber que sí lo voy a tener que pagar, así como pago la luz, pago los sueldos, pago las rentas. Es como cuando tenemos vendedores y que les pagamos comisiones. Pues si el vendedor vende mucho, le voy a pagar muchas comisiones. Y qué bueno, entre más venda, mucho mejor. Pero a veces es como si quisieran limitar a sus vendedores. No, no, ya no vendas porque te voy a tener que estar pagando comisiones. Bueno, ¿y eso qué? Pues a final de cuentas, no importa que te pague comisiones porque yo me estoy quedando con la mayor parte. Malo si estuviera incluso ya perdiendo, pues ahí sí tienen toda la razón, ¿no? Pero la realidad es que no es así.
Siempre que haya una ganancia, obviamente habrá que pagar un impuesto y también no siempre. Precisamente para esto funciona el tema de planeación fiscal o estrategia fiscal, pues precisamente para ordenarnos, y esa es la parte importante, pues es la parte que muchas veces nos perdemos, que la empresa tiene que tener un orden. La mayoría de las empresas no tenemos orden financiero o un orden administrativo, dejen ustedes financiero, un orden administrativo. Entonces, al no tener ese orden, pues obviamente dejo de hacer muchas cosas, digamos, importantes y lo que me hace que yo pague de más impuestos. ¿Por qué? Porque primero debo de medir cuánto estoy pagando de impuestos y si es lo normal. Y pudiéramos decir que, así a título o de manera muy, muy general, pudiéramos decir que lo normal es pagar el 30% de las ganancias. O sea, si yo gané 100 pesos, pues tengo que pagar el 30%. Entonces, a veces se nos olvida eso. Y más que nada no es que se nos olvide, es que yo nada más conozco cuánto pagué de impuestos, pero no sé cuánto gané. Entonces, por eso me quejo yo como empresario. Es que pago muchos impuestos porque pagué 30 pesos. Bueno, ¿y cuánto ganó? No, pues no sé. Ah, ok, pues es que ahí está el problema. Porque si yo le dijera, es que ganó 200 pesos, pero pagó 30 de impuestos, pues a lo mejor usted diría, ah, pues pagué como el 15%, entonces está bien. O sea, pagué un poquito de impuestos. Pero si usted ganó 50 y pagó 30, pues obviamente que son muchísimos impuestos. No pagó más del 50% en impuestos. Entonces, precisamente ese es el tema, que no sabemos la parte financiera de la empresa. Entonces, no echen obviamente nunca en saco roto el tema financiero de la empresa. Siempre primero va lo financiero y luego ya va el tema fiscal. Entonces, por eso esta recomendación de gasta más, aquí a los colegas que me estén escuchando, colegas contadores, no la den, por favor. O sea, esa no es una solución. Créanme que esa no es una solución bueno, a lo mejor digamos que sí te solucionará de manera inmediato el problema, pero a final de cuentas, pues no es sostenible, ¿no? No va a estar gaste y gaste y gaste en cosas que no requieres, porque me ha tocado asesorar a personas que llegan diciéndome, es que ya no sé en qué más gastar. Pues en nada, no gaste nada. Si no requiere gastar, no gaste. O sea, todas las personas que hacen contenido de finanzas personales que te dicen, no gastes todo lo que ganas. Si ganas, ahorra una parte, que para tu fondo de ahorro, y para tu fondo de retiro, o sea, para todas las cosas, no, dicen, no te lo gastes. Y luego vas con tu contador que se encarga de tus impuestos y te dice, no gasta más. Pues no, no tiene ningún sentido esta situación. Entonces, obviamente vas a pagar impuestos, pero a lo que voy es, ten una base para saber cuánto realmente estás pagando de ISR. O sea, te insisto, a final de cuentas no debes de pagar más del 30% de tus ganancias. Ese es el tope, eso es lo máximo que debes estar pagando. Si tú estás pagando por encima de ese monto, obviamente sí habría que revisar tu situación porque algo estás haciendo mal. Pero normalmente el tope va a ser el 30%. Bueno, algunas personas pagan el 35%, son los menos, y quien esté pagando el 35% hay muchísimas maneras que se pueden bajar al 30%. O sea, digo, dependiendo, obviamente, pues, si los tipos de ingresos que tengan, pero es muy raro que se llegue a pagar. O sea, digamos que lo normal va a ser el 30%. Entonces, si nos quedamos nada más con pagué 60,000 pesos de impuestos, ¿y cuánto fue? Pues no sé. O sea, ¿cuánto fue de ganancia? No lo sé. Fueron 200, fueron 500, fue 1,000,000 de pesos. Pues a lo mejor si fue 1,000,000 de pesos, pagué 60,000, pues quiere decir que pagué el 6%. Y sí se puede llegar a hacer eso. O sea, sí se puede llegar a tener una ganancia más alta y un impuesto más bajo. Sí se puede. O sea, cada régimen es diferente. Cada régimen opera de manera diferente. Y a final de cuentas, las empresas siempre van a tener un resultado contable o financiero y un resultado fiscal que normalmente no va a ser el mismo. Entonces, a lo mejor la empresa ganó mucho dinero y no pagó tantos impuestos y está correcto. O sea, no es que esté mal, pues puede suceder. Pero también si lleva un desorden financiero, puede ser que la empresa haya ganado muy poquito o incluso perdido y sigo pagando impuestos. Sí llega a suceder. O sea, sí, créanme que sí pasa. Entonces, si a ustedes le están asesorando en que gasten más, sí valoren el tema de su contador, porque a lo mejor estamos viendo, insisto, nada más una parte de la cara. Y a final de cuentas, como contadores debemos de nosotros ver un poquito más, hay que abrir un poquito más la mente, hay que ver primero, como les digo, el tema financiero. Ahora, también hay que decirlo que hay muchos empresarios que son muy desordenados administrativamente y que pues no tienen ni pies ni cabeza. A lo mejor es por desconocimiento, a lo mejor es porque no quieren contratar a alguien, no lo sé. Hay N cantidad de factores, pero pues sí, también los contadores, perdón, también los empresarios no crean que pagándole a un contador una contabilidad, no sé, de 500, de 1,000 pesos, te va a llevar toda la parte financiera, porque obviamente es trabajo, pues. Pero hay que revisar o que platiquen con su contador, a ver, contador, ¿qué me incluye? Nada, no, pues nomás la parte fiscal. Entonces ustedes ya tienen resuelta una parte, la parte fiscal, qué padre, ya está resuelta. Pero ahora tengo que ver quién me va a ayudar con la parte financiera. Que hay veces que también como contadores, y seamos muy honestos, y sabes que yo no le sé a la parte financiera, o sea, le medio le entiendo. También digo, no hay que ser como que tampoco expertos en finanzas corporativas, ni mucho menos. Digo, hay que entender un poquito de finanzas, activos, pasivos, capital, origen, aplicación de recursos, resultados. Entonces, con base en eso,
es lo más importante, pero bueno, también a veces el contador está un poquito impedido de hacer eso, pues porque el empresario no le da toda la información. O sea, el empresario, no, como siempre lo digo, ¿verdad? No, no en México, en otro país, el empresario no factura todas las ventas, no factura todos los gastos. Entonces la información que le llega al contador realmente es la información fiscal o la información que obtuvo desde el portal del SAT, que es únicamente la información fiscal. Entonces muchas veces esa información dista bastante de la información real, ¿no? Entonces, bueno, aquí como conclusión o como opinión para los empresarios, pues sí, vean con su contador, platiquen con él. Oye, contador, a ver, quiero ver primero cuánto estoy ganando, cuánto estoy perdiendo, cómo están mis impuestos, porque insisto, si nada más vemos una cara de la moneda, pues vamos a estarnos quejando. Y también analizar qué estoy pagando de impuestos, porque cuando hablamos de impuestos en general, pero hay diferentes tipos de impuestos que se pagan por diferentes cosas. Hay el IVA, el ISR, las retenciones. Entonces, por ejemplo, las retenciones y el IVA, ese no puedes hacer absolutamente nada con ellos. O sea, eso se tienen que pagar sí o sí. Entonces, si tú nada más estás pagando retenciones e IVA, pues quiere decir que no está tan mal, porque el ISR no lo estás pagando, a lo mejor de manera legal. Y está bien. Digo, hay ciertas condiciones cuando no pagas ISR. Entonces, el que a ustedes como empresarios les debe realmente importar, porque es el que sale de su bolsa, es el impuesto sobre la renta. Ese es el que sí me debe de interesar. El IVA y las retenciones, pues esas yo no defino cuánto voy a pagar de IVA, cuánto voy a pagar de retenciones. A lo mejor el IVA me lo podré medio jinetear un poquito, pero básicamente es nada más jineteártelo, al final lo vas a terminar pagando, ¿no? Entonces, pues como empresarios, pues primero analicen si realmente su información, o sea, si tienen un orden en su empresa, y si no lo tienen, pues yo los invito a que se acomoden, ¿ve? O sea, que sí sean ordenados, a que busquen tener esta información financiera más a la mano y no tanto por el tema fiscal, créanme que no. O sea, realmente el tema financiero es el que nos ayuda a tomar mejores decisiones como negocio. Porque si yo voy a ciegas, pues yo no sé si voy vendiendo bien, si voy vendiendo mal. Hay veces que nos ha tocado hacer estados financieros con empresas que nunca han hecho y que llegamos a decirle, oiga, pues es que mejor cierre. O sea, si todo su dinero usted ahorita vende todo y lo mete a CETES, gana más. Y ahí ni se preocupa, ni anda estresado, ni mucho menos. Entonces, hay empresas que están así y que no sabemos o pensamos que como vemos dinero siempre en la caja y moviéndose, pensamos que o sea, que estamos ganando dinero y la realidad es que no, incluso estamos perdiendo, ¿verdad? Entonces, realmente la parte financiera es la parte primordial del negocio. Yo siempre he dicho, la parte número uno es ventas del negocio, pero sí una parte importante, no sé si a la dos o la tres, sí es el tema financiero. O sea, debo estarme midiendo a ver cómo ando de ingresos, de capitales, de flujo, para efecto de que pueda la empresa estar subsistiendo, porque si no, pues no voy a ir bien. Eso en lo primero. Y segundo, pues para tomar mejores decisiones a futuro. Oye, pido un crédito, no lo pido, me espero. Entonces, todo ese tipo de información obviamente nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, pues sí busquen, o sea, si no lo sé, pueden buscar en YouTube, hay N cantidad de videos que pueden ver de manera gratuita donde explican qué es un balance general, qué son estos resultados, cómo se saca. O sea, realmente también no es física cuántica. A veces como empresarios le tenemos miedo al tema contable o al tema financiero y realmente pues son sumas y restas, tampoco no es tanto, o sea, no es tan difícil. Si entiendo un poquito de mi negocio, claramente le voy a entender a estos temas financieros. Y ese tema realmente como tal no se puede delegar tanto. O sea, sí se puede delegar el tema de hacer el trabajo, pero el tema que sí lo debo de conocer yo como empresario, porque al final el empresario es el que lleva el timón del barco, o sea, es el que va a decir a dónde vamos. Obviamente va a recibir asesoría, pero ustedes revisan a los empresarios pues, más importantes, saben de finanzas, no es que sean financieros, si ustedes se fijan, en la mayoría de las veces son ingenieros, son abogados, son contadores, o sea, son de diferentes industrias, pero saben de finanzas, porque también las finanzas no son tan complicadas, no son tan complejas. Incluso los empresarios que están ahí en el programa ahorita que creo que acaba de terminar la temporada de Shark Tank, pues obviamente todo lo que preguntan ahí es financiero. Y hay veces que los empresarios o los emprendedores que van ahí, pues no saben ni qué onda, ¿verdad? Entonces, cuando pasa eso, pues los batean luego, porque se dan cuenta que si no sabes eso, pues realmente el negocio no va a llegar a buen punto, perdón. Entonces, pues si no lo sabemos, pues busquemos, insisto, en YouTube hay N cantidad de videos que pueden ustedes ver, revisar con su contador o métanse un curso como sea, pero sí sépanlo, porque al final de cuentas si se van a dedicar al negocio, a cualquier negocio, desde un community manager, desde una panadería, desde una empresa de materiales de construcción, cualquier empresa, todas tienen ventas, todas tienen costos, todas tienen gastos, o sea, todas comparten lo mismo. Entonces no importa si yo ahorita soy en la industria del pan y mañana me da ganas de abrir una constructora y pasado mañana quiero abrir una empresa de tenis, pues en todas voy a ver ventas, costos y gastos. Entonces, entre yo más entienda el tema financiero, pues mejor me va a ir, ¿sale? Y obviamente a través del tema financiero viene ya luego el tema fiscal, ¿sale? Muy bien, entonces eso es
el capítulo del día de hoy. Les agradecemos mucho que nos sigan escuchando. Ya gracias a ustedes llegamos a las 100,000 reproducciones. Muchas gracias por hacerlo posible. Y pues nos vemos por aquí la próxima semana. Que pasen todos un muy buen día.